Buen mediodía ya. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación, por invitarme a compartir este espacio tan importante para seguir avanzando y seguir construyendo alternativas a, como han comentado quienes me antecedieron, el profesor Ramón y la profesora Katia, a esta civilización de muerte. Ahí. Bueno, un poco la intención de mi presentación va a ser poner en clave venezolana, parafraseando al maestro Juan José Bautista, qué significa pensar la descolonización desde Venezuela. ¿Qué significa pensar la descolonización desde la Venezuela de este siglo XXI que nos ha tocado, de este siglo XXI que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado luchar, ¿no? Para ello, siguiendo la senda y la estela que han construido en la mañana de hoy Ramón y Katia, debo también volver a la historia, y en este caso a la historia de Venezuela. Porque así como la historia mundial nos las contaron como nos las contaron, como muy bien ya ha explicado Ramón, la historia de Venezuela también nos las contaron como nos las contaron. También nos las contaron de tal manera que nosotros no comprendiéramos la dimensión colonial del sistema político que aquí se instauró a partir del siglo XX. Y me voy a referir exclusivamente al siglo XX porque me tomaría demasiado tiempo echar la historia de los 500 años de colonización sobre este territorio. Y quiero comenzar entonces poniendo dos ejemplos. Uno tiene que ver con cómo aprendimos la historia y otro va a tener que ver con aquellas cosas que no nos dijeron de la historia. Cuando nosotros en la escuela vemos el proceso de independencia, la independencia formalmente nos dicen que termina en 1830, coincidiendo, entre otras cosas, con la muerte del proyecto bolivariano y la muerte física de Bolívar. ¿Y por qué digo la muerte del proyecto bolivariano del siglo XIX? Porque implicó también la separación de la provincia de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, de lo que era Colombia, que era el proyecto bolivariano. No se nos dice entonces que los conflictos que acompañaron el proceso de independencia y que gestionaron, nutrieron las tradiciones que abundaron en nuestro proceso de independencia, fueron conflictos que duraron todo el siglo XIX. Y lo que se nos describe como la revolución de las reformas o la guerra federal fueron la continuación de esos conflictos que había entre la élite venezolana. Una élite venezolana que se debatía entre quienes defendían y se beneficiaban del monopolio comercial con España y quienes se beneficiaban y defendían, por tanto, la piratería y el contrabando con Inglaterra, es decir, del comercio con Inglaterra. En un momento crucial en el sistema mundo capitalista, porque es el momento en el que se eclosiona, se materializa el momento anglosajón del sistema mundo. Este sistema que Ramón nos comenta, que comienza en 1492, comienza como un proyecto de expansión ibérico, porque era la región, digamos, entre comillas, en los términos modernos, más avanzada de eso que llamamos Europa. Y más avanzada no por europeos, sino más avanzado porque también, como nos comentó Ramón, se aprovecharon de todos los conocimientos de los cuales se apropiaron en su expansión al interior de la península, en eso que ellos llaman la reconquista, ¿no? La expulsión y de los musulmanes y los de los judíos de la península ibérica y la destrucción de Al-Ándalus. Ese momento ibérico llega a su fin en un proceso largo de finalización en el siglo XIX. Y por lo tanto realmente podemos decir que el proceso de esa primera independencia quedó truncado no en 1830, quedó truncado
con la dictadura de Juan Vicente Gómez. El ciclo independentista venezolano dura un siglo, no dura 20 años. No es de 1810 a 1830. Es de 1810 a 1930, 32 si lo que le podemos poner con la fecha de muerte del dictador, ¿no? Con el año de muerte del dictador. ¿Qué ocurre con el periodo gomecista? Que con el periodo gomecista se fragua el sistema político venezolano. Y la historiografía tradicional nos ha dicho, no, es que la modernidad en Venezuela comienza después de Gómez, porque como Gómez era un dictador, pues realmente, y la modernidad es libertad, es democracia, es todo eso que desde el consenso de Washington nos vienen vendiendo. Entonces, la dictadura de Gómez no se podía pensar como ya la entrada de Venezuela en la modernidad. Pero si uno mira el sistema político que se instaura y cuáles son las bases de ese sistema político y la lógica que está operando, es absolutamente moderno. Corresponde a la configuración moderna de la República venezolana, de lo que es Venezuela incluso hoy y de lo que todavía lamentablemente, a pesar de la Constitución de 1999, seguimos reproduciendo como la idea de la nación venezolana. Y básicamente es una construcción que se hace a partir de una visión dualista, de lo que explicó Ramón con el dualismo cartesiano, esa visión de los seres humanos estamos por aquí, la naturaleza estamos por allá, y se construye una idea de la nación donde tenemos por un lado lo que se llamó el cuerpo social y por otro lado el cuerpo natural. Y la idea era que el bienestar del cuerpo social, y sigue siendo así en gran medida, el bienestar y el desarrollo y la modernización y el progreso del cuerpo social debía salir del cuerpo natural. Y en un sistema de reproducción del capital, y sabemos que el capital es una relación de dominación, por lo tanto implica la dominación del cuerpo social por sobre el cuerpo natural. La extracción y la destrucción del cuerpo natural para el bien del cuerpo social. Y todo esto en el marco de un proyecto imperialista, hay que decirlo. Y aquí hay un nombre que en nuestras historias del petróleo poco aparece, que es George Reynolds. Y voy a buscar la fecha exacta para que la memoria no me falle y no equivocarme. George Reynolds. George Reynolds era un ingeniero geólogo que en la primera década del siglo XX fue el encargado de las exploraciones petroleras en Irán. Fue el que descubre el primer gran pozo petrolero en Irán. Estamos hablando de 1908, por ahí, no ubico la fecha ahora entre mis notas. Era ingeniero de lo que sería posteriormente la British Petroleum. Él sale de Irán y viene a Venezuela y en 1822 es el ingeniero encargado de las exploraciones que marcan el inicio de la era petrolera en Venezuela y es el que descubre el Barroso II, que es en 1822, la explosión en diciembre de 1922, del Barroso II marca el inicio de la era petrolera. Ya en ese momento trabajando para la empresa holandesa que después se convertiría en la Shell. Todo el proyecto, mira, los ingleses imponían a la monarquía saudí, imponían a todos los gobiernos títeres en el Medio Oriente a principios del siglo XX, produciendo muchas de las estelas históricas que al día de hoy continúan generando conflictos en esa región. En Venezuela llegaban a imponer un sistema político que incluso ya no solo venía teniendo en cuenta la experiencia británica en el Medio Oriente, sino que también va a tener la experiencia británica y norteamericana en México. Y expresamente esta idea de desarrollar un dualismo de un cuerpo social y un cuerpo natural va a ser usada para evitar, y esto digamos, están los documentos de donde esto se extrae, para evitar que ocurriera en Venezuela lo que había ocurrido en México. Es decir, los que venían de Norteamérica le aportaron a los ingleses
la experiencia de lo que les había ocurrido con la Revolución Mexicana. Y entonces se plantearon construir una fórmula para evitar una revolución como la mexicana a principios del siglo XX en Venezuela. Y la idea fue entonces casar el futuro de la empresa petrolera con el futuro del Estado y con el futuro de la nación. Y ahí fue clave este dualismo cartesiano que rompe la relación entre lo humano y lo mal llamado natural, y a partir de ahí comienza el ciclo petrolero venezolano. Ese ciclo petrolero venezolano entra en crisis en los años 70. Yo no estoy de acuerdo con quien dice que ese ciclo entra en crisis en los años 80 con la crisis de la deuda. No, ese ciclo petrolero entra en crisis ya en los 70, porque la mal llamada nacionalización no fue producto de la gran voluntad de quien gobernaba, la gran voluntad de Carlos Andrés I. Era parte de un proyecto global en el cual las transnacionales comenzaban a separarse de los procesos más costosos de la industria petrolera. De hecho, esa nacionalización lo que significó fue que Venezuela se quedara con la parte más costosa, que era la exploración y la perforación, hasta el día de hoy, y la comercialización la manejaban ellos, que es donde está el gran capital, que es donde está la ganancia de la industria petrolera, en quién vende el producto final, en quién vende el petróleo. Pero no solo en la industria petrolera, en el capitalismo en general. Bien lo saben, mucho mejor que yo, los compañeros campesinos, que lo que más trabajo da es la producción, y quien se lleva la gran tajada es quien comercializa la producción. Eso ocurre en la producción agrícola y ocurre y sigue ocurriendo en la producción petrolera. ¿Y qué estaba pasando en los años 70? En los años 70 comienza la crisis de la hegemonía norteamericana, comienza la financiarización de la economía, comienza este ciclo económico en el que nos encontramos aún hoy, en el que los grandes capitales se van a retirar de la producción y se van a dedicar exclusivamente a la especulación y, con la globalización, al comercio. Entonces, digamos, la crisis petrolera, insisto, no comenzó en los años 80 cuando comienza la crisis de la deuda, etc. Caen los precios del petróleo. Nos pega como nos pega por lo que ya había ocurrido desde los años 70. De hecho, cuando Reagan llega a Estados Unidos, Reagan quería sacar a Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional. No lo saca porque descubre que justamente por las condiciones que se habían producido en los años 70 en países como el nuestro, por los altos niveles de endeudamiento, era posible usar el FMI como una palanca para lograr imponer las reformas estructurales que luego comenzaron a imponer en los 80 y que vivimos nosotros en el año 89, etcétera, etcétera. Esto implica para Venezuela un tipo de relación de dominación particular. Y aquí debo hacer un punto, una nota al margen, un punto al margen del hilo que estoy construyendo, de la conversa que quiero plantear para explicar una cuestión. Y es que normalmente entendemos el capitalismo y la acumulación capitalista como una cuestión del capital por el capital. El problema con el capitalismo es que busca la reproducción del capital, la reproducción sin fin del capital. Y ahí, bueno, hay un montón de cosas que se nos enredan, que no voy a entrar en detalles, pero que la que quiero como mencionar principalmente es que se nos olvida que el capital es una relación social. Entonces uno no acumula relaciones sociales. De modo que decir que el fin del capital es la acumulación de capital es un problema, porque no se sostiene teóricamente, contradice la teoría. La reproducción del capital es un medio para otra cosa en el capitalismo. El fin del capitalismo, la finalidad del capitalismo no es reproducir el capital, es otra cosa. Es la reproducción de la dominación. Lo que se acumula es poder, como diría el maestro Dussel, fetichizado.
La relación económica que entendemos como relación capitalista es una relación de dominación que permite hacer una relación de dominación, es una relación de poder fetichizado, y como poder fetichizado lo que implica es la imposición de la voluntad de uno frente a la voluntad de la mayoría. Entonces, se acumula esa capacidad de imponer la voluntad. Y de ahí la necesidad infinita de reproducción de la relación capitalista. Porque necesito imponer mi voluntad hasta el infinito. Es una cuestión de poder. Vuelvo a lo que venía señalando. La economía rentista, que hemos llamado economía, lo que se ha llamado tradicionalmente economía rentista, no es solo una típica relación económica que se puede explicar por la teoría económica tradicional en términos de intercambio desigual, o sea, lo que planteó la teoría de la dependencia. Economía del clave, que también. El problema es que ese tipo de relación instauró un sistema político de dominación donde una élite, así como a nivel global hay un 1% de la población que impone su voluntad frente a la comunidad global de seres humanos y de seres vivientes, en Venezuela eso se traduce en una élite que logra mediante la extracción de petróleo imponer su voluntad frente al resto de la nación. Implicó la construcción no solo de una idea de Estado, sino también de una identidad. Y lo que se va a construir como identidad venezolana, y es lo que se siguió reproduciendo hasta que con la colección bicentenaria se incluye el componente indígena y el componente afro en cómo entender la identidad de la nación venezolana, la plurinacionalidad, la multiculturalidad, como plantea, aunque el término es problemático, pero así lo plantea la Constitución del 99, de la nación venezolana. Porque así como el capital implica una fetichización de las relaciones económicas, implica una fetichización, una dominación, una fetichización de las relaciones políticas, una fetichización de la autoridad, también ha implicado una fetichización de las identidades. Yo tenía una presentación mucho más larga, pero por la hora, el calor, sé que la gente quiere refrescarse. Quiero solamente dejar puesta sobre la mesa que frente a eso, que implica la expresión de la crisis civilizatoria en Venezuela, que implica la tragedia que nos resulta diariamente pensar un horizonte diferente a ese horizonte de Estado, a ese horizonte de subjetividad y a ese horizonte de relaciones económicas que se construyó a partir de ese dualismo entre el cuerpo social y el cuerpo natural, que es el anclaje del sistema político venezolano. La comuna, lo comunal como alternativa subjetiva, como alternativa económica y como alternativa política, implica encarnar la nación de manera distinta. Y ya no implica encarnar la nación pensando que somos un cuerpo social que se nutre vampíricamente del cuerpo natural, sino que somos un cuerpo comunitario, un cuerpo comunal que convive, porque allí, en este cuerpo comunal, eso que llama que el modelo tradicional del sistema político venezolano llamó el cuerpo natural, no está por fuera del cuerpo comunal, es parte del cuerpo comunal. Y pensar en clave de cuerpo comunal, insisto, no implica solo establecer relaciones económicas diferentes, sino que implica también establecer relaciones políticas diferentes. Es otro sistema político, es otra manera de gestionar el poder, es decir, de gestionar la voluntad,
que ya no es la voluntad de uno que se impone sobre el resto, sino es la voluntad de un pueblo que se niega a morir, de un pueblo que se niega a ser exterminado por las fuerzas del imperialismo que siguen queriendo tener a nuestros territorios como fuentes de extracción de materia prima, que reducen a nuestros territorios y por lo tanto nuestras formas de vida, nuestras formas de ser, nuestras identidades, nuestros proyectos futuros de realización, nuestros horizontes futuros a meras anécdotas, a mero folclore y en el caso de nuestros territorios a meros materias primas para ser extraídas sin importar lo que dejemos, lo que quede detrás. Por lo tanto, el cuerpo comunal implica no solo, insisto, una relación económica, sino implica una interpelación a las relaciones de dominación que hacen posible al día de hoy la reproducción de un sistema político que en su concreción fue básicamente la reproducción de ese dualismo cartesiano que le permitió a una élite y le sigue permitiendo de distintas maneras a una élite seguir imponiendo o intentando imponer su voluntad por encima de la voluntad de las grandes mayorías de este país y a la voluntad del pueblo venezolano. Muchas gracias.